Hola queridos amigos, un placer saludarles. Deseo de todo corazón que las ricas y abundantes bendiciones de Dios se sigan manifestando en nuestras vidas. Es un placer entregarles una reflexión más en torno a la escuela sabática. Es un tema interesante, es un tema desafiante, es un tema que pone las bases para nuestra prosperidad o para nuestro estancamiento en la vida que llevamos. Los ojos de Jehová es un texto bastante sutil, pero en sí vamos a hablar acerca de la cosmovisión bíblica. Hay varias preguntas interesantes que surgieron en mi mente mientras realizaba el resumen o las reflexiones de esta semana. Bienvenidos a Reflexiones de la Escuela Sabática. Fíjense algo interesante. Hay una obra teatral que se va a estrenar o se estrenó en este mes aquí en México, pero hace 2 años se puso en escena en Nueva York, en España, y es la mentalidad de un escritor inglés. La obra se llama o se titula Un acto de Dios o una obra de Dios. Y el encabezado dice lo siguiente: los nuevos 10 mandamientos. Y cuando vas estudiando un poquito y te vas metiendo en el pensamiento del escritor, del director de esta obra, resulta ser que David Javerbaum, que es el genio de esta obra, que la estrenó en Nueva York hace 2 años, ha arrasado con su cartelera. Porque él tiene un postulado diciendo, además de haberse unido con el director Tamsin Townsend, que es el británico, es la obra de Dios o el acto de Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, y su intención, fíjense lo interesante de esta obra, una obra planeada desde el pensamiento maquiavélico, satánico, para derrocar los mandamientos de Dios. Porque dice el autor en el personaje que Dios, el creador, que Dios, el hacedor de todo lo que existe en el mundo, viene a este mundo a encarnarse en la persona de este autor y le dice que va a hacer un acto. ¿Por qué? Porque establece comunicación con el ser humano para crear 10 nuevos mandamientos, porque los originales se han hecho cosas terribles. El pensamiento de los actores, el pensamiento del escritor, el pensamiento del director de la obra, dice que los 10 mandamientos no han servido porque no hemos sido capaces de cumplirlos, y entonces Dios en la obra, tuve la oportunidad de estar leyendo un poquito la esencia de esta obra. Es casi un monólogo en donde Dios se personifica en el autor principal y habla de deporte, habla de política, habla de asuntos triviales, porque dice que los 10 mandamientos los seres humanos no hemos sido capaces de obedecerlo, que ya están obsoletos, que ya nadie nos cumple, y por eso Dios tiene que descender para dar nuevos mandamientos. ¿Cómo la ven? Qué interesante. Por eso la importancia de nuestra cosmovisión. Por eso la importancia de la cosmovisión. Porque la cosmovisión, queridos amigos, hermanos, le puede dar forma a una realidad en la que la luz puede convertirse en oscuridad y la oscuridad en luz. Esos son los matices de la cosmovisión. La cosmovisión nos puede ayudar a entender dónde lo malo es bueno y lo bueno es malo, según Isaías 5:20. Porque las cosmovisiones importan, y esta es la razón por la que la respuesta, queridos amigos y hermanos, familia, a la pregunta del salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, según Salmos capítulo 8, versículo 4. Siempre la respuesta debe comenzar con: a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esa es la cosmovisión bíblica, esa es la cosmovisión cristiana, esa es la cosmovisión fundamental.
Si el ser humano, familia querida, si el ser humano es el reflejo de la imagen de Dios y por causa del humano hay tragedia, hay desgracia, hay una descomposición, entonces, ¿qué nos falló? Esa es una pregunta fundamental. Por eso el texto para estas reflexiones y para esta semana fue Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Veamos nuestras reflexiones. El término nihilismo, de latín nihil, que significa nada, aparece asociado a alguien que no cree en nada. El nihilismo es aquello que postula que nada es cierto, que no cree en nada, que es mejor creer en nada que creer en algo. El nihilismo niega la creación. El nihilismo niega la existencia de Dios. El nihilismo no cree en absolutamente nada, porque hay un mundo descompuesto, porque hay un mundo desquiciado, porque hay un mundo perverso, y es mejor creer en nada que creer en algo. Familia querida, nosotros miramos al mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. No podemos mirar el mundo sin un filtro. No podemos mirar el mundo sin un fundamento. Los seres humanos que no tienen cosmovisión no saben quiénes son, no saben de dónde vienen y no saben hacia dónde van. Por eso el mundo tenemos que verlo desde un filtro. Por eso es importante aprender y enseñar la cosmovisión bíblica. Y esta semana fuimos desafiados para fundamentar nuestras convicciones, para fundamentar nuestras creencias y para reafirmar nuestras convicciones espirituales. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Él es el derrotero. Él es el fin desde el principio. Él es el que le da sentido a la existencia del ser humano. La postura de que un ser divino creó el universo es lo real y es lo acertado. No dudemos ni vacilemos en esta aseveración. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios y la clase de Dios que es. Fíjense lo interesante. Ese es el elemento central. El elemento central de toda la educación cristiana es la realidad de Dios y la clase de Dios que es. Porque Dios es un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Hay suficientes evidencias en las Escrituras para creerlo así. Es un Dios de milagros. No está sujeto a las leyes naturales como puede trascender y puede trascender cuando Él quiera. Tenemos el ejemplo del nacimiento virginal. A Jesús, a Dios mismo, no lo detienen las leyes naturales. Las puede cambiar, las puede respetar, las puede ordenar y puede actuar muy a pesar de las leyes, así como lo hizo en el nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, amigos, la enseñanza de la cosmovisión bíblica es urgente y pertinente para contrarrestar la cosmovisión atea, la cosmovisión naturalista, la cosmovisión de la que niega la existencia de Dios. La Biblia da por sentada la existencia de Dios. Es la Biblia y solamente la Biblia la única regla de fe y práctica para nuestro cristianismo. En toda la Biblia, familia querida, en toda la Biblia se ve la verdad revelada de un Dios creador. Desde el inicio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el final en Apocalipsis, cuando está el mensaje de los 3 ángeles. Ahí se nos invita a adorar al Creador del universo. La doctrina de la creación en 6 días es fundamental para la educación cristiana. Eso es fundamental.
nos cuesta trabajo, es difícil de captarlo a priori, pero es importante que nuestros alumnos, que nuestros hijos, que nuestros estudiantes valoren lo que la Biblia enseña acerca de la creación de Dios y de los 6 días literales. La Biblia comienza con la declaración de Dios como creador. Así comienza y así termina. Lo he mencionado. La doctrina de la creación ha soportado ataque frontal de la ciencia. Ha sido comprobada. La ciencia ha reconocido que se ha equivocado y que solamente la existencia de un ser supremo ha sido capaz de hacer lo que hoy tenemos a nuestro alrededor. Nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Lo vemos desde una cosmovisión. Porque la cosmovisión es trascendental, es la orientación segura que los seres humanos tenemos de que existimos porque un Dios existe, de que vivimos por la gracia y la misericordia de un Dios supremo. Esa es cosmovisión bíblica, saber que no nací de la nada, saber que me sustenta una fe, saber que creo en la palabra de Dios en donde la existencia de Dios es real. Eso es cosmovisión. Al ver el arco iris, no solo se manifiesta un fenómeno natural donde interactúa el agua y la luz, sino una promesa de Dios de no volver a destruir el mundo con agua. Cuando ves esos destellos majestuosos de la grandiosidad de ese Dios y de su poder, no solamente vemos la combinación entre el agua, entre la luz, sino un reflejo de un pacto recordatorio de que Dios prometió que este mundo no lo volverá a destruir con agua. La Biblia, queridos hermanos, sigue siendo el texto fundamental de nuestra fe. Es el libro más criticado, más odiado quizá, pero es el libro que ha soportado a pesar de las décadas, a pesar de los cientos de años que han pasado en el tiempo. El mensaje se ha mantenido firme. El mensaje es ecuánime, el mensaje es tan original y el mensaje es tan claro como para ser respetado, oído y vivido en nuestros días. La Biblia, mis queridos hermanos, no solamente es el texto fundamental de nuestra fe, sino sigue creando esquemas que nos ayudan a comprender de mejor manera la realidad en que nos encontramos. Basta de ver las noticias, basta de ver los periódicos para darnos idea de lo que el mundo convulsiona, pero la Biblia tiene la respuesta y la Biblia nos ubica en la realidad que nosotros vivimos. La Biblia nos enseña muchas cosas que no entenderíamos, difícilmente entenderíamos. Pero la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Qué maravilloso sería que nuestras convicciones se basaran solamente y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Todo colegio cristiano, toda educación que tiene el sentido de orientar a la gente, tiene que llevarlos a contar la historia de la creación y a cimentar su fe en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la creación, familia querida, debe verse en conjunto con la doctrina de la redención. Ambas se complementan, porque el centro de todo lo que creemos está en Jesucristo crucificado y resucitado. Y cuando hay ese complemento y cuando la doctrina de la redención se combina con la doctrina de la creación, esa función es extraordinaria y maravillosa. El Evangelio eterno está ligado con Dios como creador y nos invita a adorarlo según Apocalipsis capítulo 14, 6 en adelante. Cristo crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos, incluyendo la segunda venida de Cristo. Vamos formando nuestra cosmovisión de acuerdo a nuestras creencias, va formando nuestra cosmovisión de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestras convicciones. El Señor no nos crió también, el Señor no solamente nos crió, sino nos dio un código moral para vivir, un código, una etiqueta
de instrucciones claras, precisas, para evitar destrucción moral, para evitar destrucción espiritual y por ende para evitar la destrucción social que vive nuestro mundo. Nuestros ojos, familia querida, no alcanzan a distinguir lo correcto, pero el Señor sí, y por eso nos dejó una ley. Por eso se mantuvo en ese sentido. Si hacemos el tema de la redención, nuestra cosmovisión, entonces los 10 mandamientos, la ley de Dios será nuestra prioridad. No nos aferramos a pensar que los 10 mandamientos, como dijimos la semana pasada, no nos aferramos a pensar que los 10 mandamientos pueden salvar al ser humano. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, son indicativos de que hay algo que Dios quiere decirnos para nuestro bienestar. Es un cerco de protección. Pero si hacemos el tema de la redención, nuestro tema principal, y si dedicamos una hora a la contemplación y a la reflexión de la vida de Cristo, especialmente de las escenas finales, entonces los 10 mandamientos, la ley de Dios, no serán un problema, será una prioridad y un gozo en nuestras vidas. No te olvides que la ley de Dios no solamente significan los 10 mandamientos. La ley de Dios, cuando se referían los profetas, cuando Jesús se refirió a la ley de Dios, en el Nuevo Testamento se estaba refiriendo a la Torá, a los 5 libros del Pentateuco. La historia de la creación es ley de Dios. La vida devocional y la vida de fe de Abraham era ley de la vida. La historia de Moisés es ley de Dios. El sistema del santuario es ley de Dios. Todo apuntaba que la ley de Dios era el argumento sólido para guiar y conducir la vida social, la vida moral y especialmente la vida espiritual de su pueblo. El Evangelio no tiene sentido, queridos hermanos. El Evangelio no tiene sentido separado de la ley. Jamás. Nuestra educación, la educación cristiana, debe enfatizar la perpetuidad de la ley de Dios, según Salmo 119, 165 en adelante. El objetivo de la educación cristiana, familia, es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Y cómo podemos restaurar la imagen de Dios en el alma? ¿Cómo puede la educación lograr que el ser humano logre a adquirir la imagen de Dios? Si no es a través de la Biblia, si no es hablando acerca de un Dios creador, si no es hablando acerca de un Dios perdonador, si no es hablando acerca de un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede la educación lograr restaurar la imagen de Dios en el alma si no es a través de los esquemas espirituales que la Biblia nos enseña? Solo así, queridos hermanos, amigos, solo así podemos tener una cosmovisión cristiana sólida y fundamental. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. La educación en sí misma no es necesariamente buena. La gente puede ser instruida y contradecir la verdad. Hay personas buenas que se levantan todos los días a tramar el mal, pero en su vida diaria son personas buenas. La educación, familia querida, en sí no necesariamente es buena. La gente puede ser instruida en caminos buenos y obviar y contradecir la verdad. Frank, uno de los grandes filósofos, dijo lo siguiente: cuando presentamos al hombre como un autómata de reflejos, como una máquina mental, como un conjunto de instintos, como un títere de impulsos y reacciones, como un mero producto del instinto, la herencia y el ambiente, alimentamos el nihilismo al que el hombre moderno es propenso de todos modos. La educación fuera de una cosmovisión bíblica es nefasta. Una educación cristiana sólida que incluye a Dios como el creador de la vida es aquella que va formando una cosmovisión espiritual, una cosmovisión sólida que le dará y le garantizará el éxito espiritual a los individuos de este mundo. La cosmovisión cristiana tiene a la humanidad en gran estima. La cosmovisión toma en cuenta al ser humano.
La cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana toma en cuenta al ser humano, sabe de dónde viene, sabe quién es y lo catapulta para saber hacia dónde va. Hay dos razones para creer en esto. Número uno, Dios nos creó. Por lo tanto, somos suyos y debemos ser tratados según sus criterios, no los criterios de otra persona. Que te quede claro esto, mi querido hermano, mi querido amigo. La cosmovisión toma en cuenta al ser humano. Y número uno de las razones por las cuales tenemos que formar nuestra cosmovisión y creer en la cosmovisión cristiana, y la educación adventista, la educación cristiana nos ayuda, contribuye a formar una cosmovisión sólida, fundamental en el ser humano, es porque Dios nos crió y somos suyos y necesitamos y debemos ser tratados bajo los criterios de ese Dios y no bajo los criterios de otra persona. Y número dos, somos redimidos por la sangre de Dios y por lo tanto nuestro valor es inconmensurable. Queridos hermanos, amigos, el ojo de Jehová está sobre todos. El ojo del Señor está. Dios ayude, Dios permita que en el ir y venir de nuestras conversaciones, que en el ir y venir de nuestro diario vivir, que en el actuar e interactuar con los otros seres humanos mantengamos una sana diferencia entre aquellos que tienen una cosmovisión sólida y aquellos que tienen una educación, pero sin una cosmovisión bíblica. Deseo de todo corazón que esta semana hayamos aprendido a depender de Dios. Solo la Biblia puede darnos seguridad. Solo creyendo en ese Dios maravilloso podemos tener una trascendencia eterna. Solamente en Jesús podemos saber quiénes somos. Solamente en Jesús podemos saber hacia dónde va, de dónde venimos y por su gracia saber cuál será nuestro destino final. Ojalá, mi querido amigo, que tu destino sea estar con Cristo por la eternidad. Que Dios nos bendiga a todos en esta ocasión.